Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes en esta semana tan especial que queremos meditar, queremos profundizar en lo que significa lo que es la Pascua, lo que es la pasión de Jesucristo. Y bueno, hemos ya tenido algunas intervenciones ahí con Quique, con Arturo. Hemos visto el día de ayer la entrada triunfal a Jerusalén y viene ahora un suceso bien importante. ¿Por qué? Primero, ¿por qué es importante estar esta semana meditando, disfrutando, masticando, rumiando, pero sobre todo disfrutando toda esta enseñanza? Porque es la clave, es el eje de lo que nosotros la fe que profesamos, la fe que creemos, de todo el mensaje que Jesucristo trajo. Y no solo el mensaje, es el hecho, lo que Él vino a hacer. Y es a lo que nosotros llamamos evangelio. Buenas noticias, buenas noticias. Eso quiere decir la palabra evangelio, buenas noticias. Y estas buenas noticias que trae Jesucristo, como que la cúspide, donde todo así pum, empieza a florecer o a explotar, o la exuberancia se concreta precisamente en esta semana, la semana de Pascua, en la vida de Jesucristo. Así que vamos a poner atención. Después de la entrada triunfal ahí en la ciudad de Jerusalén, vamos a leer en Marcos 11:12, dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ya había estado Jesús en Jerusalén, ya había entrado. De hecho, dice que le dijeron de cosas, etcétera. Bueno, no le dijeron de cosas, le cantaron, le alabaron, y los que le decían de cosas eran los fariseos. Pero bueno, vamos a seguir la historia bíblica. Dice entonces, ahí en Marcos 11:12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, es que había ido allá a Jerusalén y se regresó a Betania. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esta historia es bien importante, interesante, y precisamente en esta semana, un día antes casi, o dos, de que empiece la Pascua de los judíos, se da lugar este hecho. Y bueno, tenemos que Jesús viene caminando, va de nuevo a Jerusalén. Ya había estado el día anterior, fue cuando salieron las palmas, las palmeras, los gritos, Hosana, etc. Se regresa a Betania a dormir, al día siguiente camina y dice que siente hambre y ve así a lo lejos del camino una higuera, se cruza, se mete ahí, pues sus discípulos dicen: ¿a dónde va? No sabemos, pero no lo dejan ir tan lejos, no estaba tan lejos, porque dice que lo escucharon cuando llega y ve a la higuera. Las versiones antiguas de la Reina Valera, versiones más antiguas, a mí me llama la atención que no dice en el verso 14, entonces dijo Jesús, sino dicen que le respondió a la higuera. Jesús le respondió a la higuera. Es como si la higuera le hubiera dicho a Jesús, le hubiera hablado, le hubiera dicho: no, mi chavo, no hay fruto aquí, no es tiempo de higos. Puede ser el Mesías, puede ser Dios, el Hijo de Dios, pero no vas a comer higos hoy, ¿sí? Y Jesús le respondió a la higuera: entonces nunca más nadie coma frutos de ti. Y vamos a ver por qué es importante esta enseñanza plasmada en la Biblia. De ahí ellos se siguen, van a la ciudad de Jerusalén. Es cuando Jesús agarra y echa fuera a todos los que estaban vendiendo animales y cambiando monedas en el templo, que toma un azote de cuerdas y se enoja y les dice: ¿verdad usted? Mi templo es casa de oración, ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, y vale, los echa para afuera. Luego los fariseos le dicen: bueno, ¿qué autoridad tú tienes para hacer estas cosas? Y Jesús les dice: les voy a hacer una pregunta y les digo cuál es
mi autoridad, díganme, el bautismo de Juan era, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Ahí los fariseos y todos los religiosos no buscan la verdad, se juntan y bueno, ¿qué le contestamos? Bla, bla, bla. Ya ustedes saben la historia, ¿no? Le dijeron, no, pues no sabemos, porque tenían miedo, porque si decían de Dios, Jesús nos va a decir, bueno, ¿por qué no le creíste? Si decimos que de los hombres, el pueblo nos va a apedrear, se excusaron. Y Jesús les dijo, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Y regresa Jesús al pueblito de Betania. Pasa una serie de cosas ahí en Jerusalén y regreso otra vez. Y me voy saltando hasta el versículo 20 de ahí de Marcos 11, porque dice otra vez, viendo que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, ahí van otra vez. Pero de repente los discípulos voltean a ver la dichosa higuera que tenía hojas, pero no fruto. Pero ahora la ven sequecita, ya no tenía hojas. Estaba así toda seca, toda triste, toda marchita. Entonces Pedro, acordándose, verso 21, le dice, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Es central, es interesantísimo este evento en la vida de Jesús, precisamente antes de la Pascua. Él empieza a enseñar lo que es la fe de Dios. Las versiones antiguas no dicen tener fe en Dios, dice tener fe de Dios. Tengan la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Jesús enseña que la fe de Dios, o tener fe en Dios, ¿sí?, debe de ser tan importante que no debe de haber una duda, la más mínima duda en tu corazón. La fe verdadera, la fe del creyente, la fe que ahora los hijos de Dios levantamos y usamos, porque dice la Escritura, esta es la fe que profesamos. Hablamos con nuestra boca, pero lo tenemos en el corazón. Viene del corazón, no hay duda. Por eso oramos por los enfermos y no oramos para ver, quién sabe, a lo mejor sanarán, no sé. No, Dios nos ha dado autoridad. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Lo dice así en Marcos 16. Y sanarán, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Fe es creerle a Dios creyendo su palabra, teniendo una certeza. Que no haya dudas en el corazón. Luego hay muchas dudas cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades. ¿Será voluntad de Dios sanarnos? ¿No será la voluntad? Y la gente, al andar en duda, siempre en duda, pues no tiene la fe de Dios. El amo y señor de la duda es Satanás. Acuérdate que el pecado original, aunque nos han enseñado que es desobediencia, la verdad es que la raíz, el pecado original es incredulidad a la palabra de Dios. Incredulidad a la palabra de Dios. ¿Cómo está eso? Bien sencillo. Fíjate, dice aquí, ahorita regresamos aquí, pero dice aquí en Génesis 3, al inicio de tu Biblia, es que es importantísimo. Vas a entender por qué sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un versículo ahí en Romanos más fuerte, que dice que todo lo que no es de fe es pecado. Nada más. Entonces, es central en nuestra relación con Dios la fe. La fe es central. Y dice aquí, perdón, capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate, habló. Aquí es importante poner atención en tus palabras, la forma que hablas. Jesucristo dice que de la abundancia de nuestro corazón hablará la boca, que lo que hay en tu corazón es lo que tú estás hablando. Si tú hablas dudas, si tú hablas miedo, si tú hablas inseguridad, eso es lo que hay en tu corazón. Bueno, la serpiente le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no coman de todo árbol del huerto?
Era una mentira, lo inventó, ¿verdad? Pero la intención es plantar una duda, una semilla de duda. Y la mujer, representando a toda la humanidad, contestó muy bien. Y la mujer le respondió a la serpiente: no es cierto, bicho, estás mal informado y no me saque la lengua, porque le sacaba la serpiente, ¿verdad? Así la lengüita. Y le dice la mujer: no, no es cierto, no es verdad lo que dices. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero de este árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: aquí tengo palabra de Dios, tengo una palabra de Dios, animalito, bichito que te arrastras. No comeréis, dijo Dios, de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente respondió inmediatamente y le dijo a la mujer: no morirás. Ahí la vamos a dejar. Sí, hay una respuesta, hay algo que Dios dice, hay palabra de Dios en algo, y Satanás viene y dice lo contrario, lo opuesto. El dilema de esto, y lo diré siempre, es el mismo que tenemos hoy en día, tú y yo. Cada vez que enfrentamos un problema, una necesidad, lo que quieras tú en oración, acercarte a Dios, venimos con un dilema. Dilema, la palabra dilema es bifurcación. Hay dos caminos, hay dos sendas. ¿Cuál de las dos voy a tomar? Bueno, ¿cuál es el dilema de Adán y Eva en ese momento? Es este, ¿sí? Dios, mi creador, dice una cosa, este bicho rastrero dice otra cosa, ¿sí? ¿Quién de los dos dirá la verdad? ¿Sí? Y enseguida el otro, entonces, ¿a cuál de los dos, a quién de los dos le voy a creer? ¿Sí? Y bueno, conocemos la historia. Vieron el árbol, etcétera, y decidieron creerle a este que dijo que no iban a morir, ¿sí? Y le creyeron y murieron, ¿sí? Por creer una mentira. Hacer mentiroso a Dios, creerle a Satanás, es hacer mentiroso a Dios. Por eso, el pecado original no es la desobediencia, es la incredulidad a la palabra de Dios, la cual genera en automático, obviamente, la desobediencia. Si tú no le crees algo a alguien, pues no le vas a desobedecer. Yo les digo, si le digo ahora, bueno, ya mis hijos ya no están chicos, pero si le digo a mis nietos, al Mateín, le digo: oye, Mateo, no metas tus deditos en esos hoyitos que son unos contactos, porque te van a hacer daño, te van a dar un toque y te van a hacer daño. Si él me cree, me va a obedecer. Si me cree que ahí hay un peligro, que ahí hay un daño. Pero si no me cree, si él le hace más caso a la curiosidad, a los hoyitos, a cómo se ven o lo que sea, pues me va a desobedecer, por no creerme. Que quede bien claro, esto es importante en tu crecimiento espiritual, en tu ruta y en tu andar con Dios. Porque ahí vamos a empezar a entender que el centro y el eje de todo este evangelio es la fe. Del evangelio, de estas buenas noticias. Es asombroso el evangelio, pero se recibe por fe. O sea, creyéndole a Dios, creyendo su palabra, creyendo lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo, de quién es, de lo que hizo en esta semana, ¿verdad? Lo que él vivió, lo que él habló y lo que él enseñó, lo creemos. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿en dónde? En tu Biblia, en la Biblia. Y sabemos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si de alguna manera el demonio, Satanás o su sistema del mundo se puede meter en tu cabecita para hacerte pensar, dudar acerca de la veracidad de la Biblia, bueno, es que la Biblia la inventaron la iglesia o alguien por ahí, o como decían algunos de los ateos, marxistas y materialistas históricos, ¿verdad? Mao Zedong y ellos, que la religión, el opio de los pueblos, que es la manera. Si tú traes eso en la cabeza, vas a tener dudas. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Jesucristo te dice, tener fe en Dios. Precisamente un día antes de la Pascua nos enseña, tengan fe, ten fe. Los otros se admiraron, ¿cómo es posible? Rapidísimo se secó la higuera. Maestro, se secó la higuera. Y le dice, porque te digo que cualquiera que digas
a este monte, cualquiera que le diga a esta enfermedad, cualquiera que le diga a este problema matrimonial, a este problema económico, a esta necesidad física o espiritual, y no dude en su corazón. Aquí esta es la guerra entre la certeza de la verdad y la duda. Porque la duda, pues bueno, pensemos, yo pensando en las cuestiones físicas de salud, pues porque te está doliendo, te estás sintiendo mal, y tú estás tratando de creer lo que dice la Biblia, que ciertamente Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, que por sus heridas ya fuiste sanado. Y lo tratas de creer, pero, y ahí viene el pero, lo que es contrario, traes el dolor, tienes los síntomas, tienes el diagnóstico y tienes el miedo. Si tú sigues leyendo la historia ahí en Génesis 3, te darás cuenta que después de no creerle a Dios y pecar con desobediencia, en automático entró el miedo. En automático entró el miedo. Porque miedo, te tengo una sorpresa. Bueno, no sé si sea sorpresa o no, a lo mejor ya lo sabes. Miedo es una fuerza espiritual. El miedo es una fuerza espiritual. ¿Sí? Lo que temí, eso me vino, dijo Job. Lo que yo le tenga miedo, eso me vino. Lo que me daba terror, eso me aconteció. Lo dice ahí en Job 3. Te sucede lo que temes. También la fe, si lo crees, te sucede. No hay duda en tu corazón y crees que será. Por tanto te digo, sigo leyendo ahí en Marcos 11, 24, que todo lo que pidas orando, qué declaración de Jesucristo un día antes de comenzar su pasión. Te digo que todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás. Cree, no dudes, cree y te vendrá. Es la enseñanza más tremenda y poderosa acerca de lo que es la fe. Precisamente ese día, en la Semana Santa, que es lo que nosotros conocemos, antes de la Pascua, el Señor nos empieza a hablar de esto, de la fe. Y dice, cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué tiene que ver la fe con el perdón? Bueno, en el libro de Galatas dice claramente que la fe obra por el amor. ¿Por qué? ¿Por qué todo se mete de repente fe y amor? ¿Sí? La fe y el amor, ¿qué tienen que ver? Bueno, que el autor de la fe es Dios, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, y Él es amor. Y lo que Cristo Jesús vino a hacer y se demuestra, y como les dije, es la cúspide, es la explosión, el florecimiento del Evangelio, es pagar todos nuestros pecados en esa cruz, pasados, presentes y futuros. No solo en esa cruz, sino Él descendió. Dice que Él se hizo justicia, Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justos, ahí en 2 Corintios 5. Es tanto su amor por ti que tomó tus pecados, los míos, los de toda la humanidad. Se hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces Él desciende como pecador, Él desciende como pecado, tremendo allí, y entonces tiene que confiar y creerle todo lo que dice la Biblia, esperar los 3 días, porque la Biblia decía que al tercer día resucitaría. Él tiene que creerlo, ¿sí? Pero él tenía ese conflicto, me voy a hacer por Ricky Ricón, me voy a hacer igual a Ricky Ricón para que Ricky Ricón se haga igual a mí. ¿Sí me entiendes? ¡Qué buenas noticias! Y ahora somos llamados hijos de Dios, exactamente igual a Jesucristo. Lo dice también Primera de Juan 4, 17. Son puras buenas noticias, pero la cúspide de todo es esta semana. Hay tanta enseñanza, y una de las enseñanzas que te digo fuertísimas, e insisto, vital, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque fe es creerle a Dios, creyendo su palabra. Fe es tener la certeza de lo que esperas que Dios te prometió. Certeza. ¿Qué es una certeza? Yo les he dicho, háganme así con sus deditos. Háganlo, ustedes ahí viéndome, ¿verdad? Háganme así con su manito y sus deditos. Véanlos, ¿verdad? Que padre, cómo se mueve. Todos los mueves cuando quieres.
Ahora yo te pregunto, ¿de quién son esos dedos? Tú me vas a decir, ay, Rico, pues hasta la pregunta es tonta. Bueno, sí, ¿de quién son? No, pues son míos, dilo, son míos. Y yo estoy haciéndole como la serpiente, ¿verdad? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que son tuyos? Yo quiero que entiendas este ejercicio, porque es ridículo a lo mejor, en una lógica es ridículo, ¿no? A lo mejor a los niños chiquitos con mis nietos me puedo divertir, pero contigo, que eres un adulto, ya hablar de quién son los dedos que tienes en la mano, suena risorio, a lo mejor hasta ni te molestas en hacer el ejercicio, ¿no? Ya voy a empezar. Bueno, lo que debes de pensar es, eso es una certeza. Esa es una certeza. No hay manera que alguien, la serpiente o Ricky Ricono o lo que sea la situación o la enfermedad o la economía pueda llegar a hacerte dudar de la certeza de tus dedos. ¿Sí? Cuando venga alguien a decirte, a tratar de convencerte de creer que esos dedos no son tuyos, pues te da risa, te burlas, lo tiras de que está mal, está loco esa persona. Ah, porque tú tienes la certeza. Fe es la certeza, es una certeza. Por eso dice el Señor Jesús, y no dudar en su corazón, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que pida le será hecho. Hay también en Primera de Juan, en el capítulo 5, déjame, te lo leo para no parafrasearlo nada más, y ya vamos a terminar. Dice, esta es la confianza que tenemos, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, dice, si pedimos, dice, esta es la confianza, 1 Juan 5, 14 y 15, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, esta es la palabra de Dios, esto no miente, Dios no miente. Y te está hablando de algo asombroso, de pedirle a Dios y que Él te va a dar lo que le pidas. Y dice, por tanto, te digo que todo lo que pidieres orando, todo, creed que lo recibiréis. Ahora, como hijo, como hija, nacido de Dios, nacido de nuevo, auténtico que eres, pues tú vas a pedir de acuerdo a su voluntad, siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Y por ejemplo, la salud es voluntad de Dios. La prosperidad en tu vida es voluntad de Dios y puedes pedir, ¿sí? Pero el que pida con fe, no dudando nada, dice también la Biblia. Pida con fe, pida creyendo, pida sin dudas. Porque el que duda es como las olas del mar, que van y que vienen, que van y que vienen. E inclusive esto que está en Santiago dice, además termina sentenciando muy feo, dice, y no piense el que tal haga, el que está pidiendo dudando, el que está pidiendo pues, a ver si es chicle y pega, el que está orando, pidiendo con una esperanza humana. La esperanza humana del mundo es un ojalá. Ay, la esperanza es el último que mueres. Es el dicho así como dice, pues, a ver si no, la esperanza. Y no, en la Biblia la esperanza es una certeza. Igual que la fe, la esperanza bíblica es una certeza puesta en el futuro. Pero es algo que es segurísimo. Yo, por ejemplo, aquí me está grabando ahorita Benji, ¿verdad? Y Benji me podría decir, oye, Ricky, ¿qué vas a hacer ahorita después? Y yo le puedo decir, bueno, tengo esperanza de ir a mi camioneta, que está allá afuera. Y tú te quedas pensando, ¿cómo? Sí, tengo esperanza de ir a mi camioneta. ¿Qué? ¿Te la robaron o qué le pasa? No, yo sé que está afuera. Tengo esperanza dentro de un rato. Estoy seguro que ahí está. ¿Sí me explico? Esa es esperanza bíblica. La esperanza humana es, quién sabe. A ver, bueno, necesito terminar. ¿Sí? La fe. Un día antes de la pasión, Jesús la enseña, la predica. Y con un ejemplo, con una higuera. Y vemos que él no se pasó para maldecirla, orando 10 minutos y diciéndole en el nombre de Jesús, del Dios Todopoderoso, el cual soy, sirvo, y bla, bla, bla. No, nunca nadie más como a fruto de ti se dio media vuelta y se fue. Esa es la fe, una certeza ciertísima. Así, y ahora,
termino con el secreto. ¿Cómo me aumenta la fe? ¿De dónde viene la fe? Aquí está el secreto, ahí en el libro de Romanos 10. La fe es por el oír y el leer y el oír y entender la palabra de Dios. Tu meditación, tu lectura diaria de la palabra de Dios te dará cada vez más fe. Si tú dejas tu Biblia por un lado, no la vas a tener. Bueno, meditemos en esta enseñanza. Esto pasó un día antes de que comenzara la pasión. Ahora, hoy, el día de hoy es miércoles, tenemos aquí que cumplir con nuestra congre, lo que Dios nos pide, traer todos los diezmos al alfolí, vamos a hacer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos ahorita en línea, bueno, aquí aparecen los números de cuenta, la cuenta bancaria, vamos a creer que somos hijos de Rey, le damos, no para que Dios nos bendiga, sino porque ya estamos bendecidos. ¿Okay? Somos partícipes de esta bendición. Trae todos los diezmos al alfolí. Ya hay alimento en mi casa. Y prueben esto, te dice Jehová de los ejércitos, si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Y en segunda, esto está en Malaquías, segunda de Corintios, dice, el que da semilla al que siembra. ¿Sí? No le da Dios semilla a los hambrientos, le da semilla al que siembra. A sus hijos, a ti, a mí. ¿Para qué? Para que sembremos más. Y nos dará más y sembraremos más. Y bendeciremos a los pobres. Estamos nosotros para bendecirlos. ¿Ok? Ahí están los números de cuenta, los puedes ver. Ahora, antes de despedirme, nada más te quiero hacer este aviso, antes de que cortes. Mañana, el día de mañana, vamos a hablar precisamente de la Santa Cena y todo su significado, lo vamos a analizar bien bonito bíblicamente y vamos a participar de la Santa Cena. Tú ahí en tu casa, nosotros acá, vamos a hacer esta Santa Cena, por lo cual te pedimos que tengas ahí una copita, un vasito de juguito de uva, sí, y una galletita. Te pedimos una galleta que no esté infladita porque tratamos de que no tengan la levadura. El día de mañana, en la Santa Cena, vamos a analizar todo lo que pasó en ese momento con Jesús y vamos a celebrar. Es poderosa, hay poder en la Santa Cena. Bueno, esto es todo por este día. Nos vemos el día de mañana. No dejes de ver toda esta serie preciosa de lo que es la pasión de Cristo. Bendiciones.